Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidos a este tercer vídeo formato podcast hablando de un tema que va a ser muy interesante y sobre todo os puede afectar tanto a vosotros como a mí. Por tanto, si estáis pensando en poner otro vídeo, quedaros todavía porque ya digo, esto os puede interesar y mucho. Vamos, mejor dicho, a hablar de un tema muy serio, muy serio, como puede ser la Tercera Guerra Mundial. Muchos a raíz de la guerra de Ucrania piensan que ese conflicto que afectaría al mundo entero y no habría una sola persona a salvo en todo el mundo de ese conflicto, pero mucha gente a raíz de la guerra de Ucrania piensa que el conflicto vendrá orillado por los países OTAN y Rusia. Sí es cierto que esto puede ser un teatro de operaciones o puede ser un eje de operaciones, pero para mí el desencadenante de esta Tercera Guerra Mundial será la confrontación entre las dos superpotencias mundiales, como son China y Estados Unidos. Para empezar a hablar de este tema, de por qué puede haber una Tercera Guerra Mundial en un plazo de tiempo mucho más corto del que seguramente tú pienses. Pues para hablar de esto tenemos que ir al pasado, tenemos que conocer la historia, por eso la historia es tan importante para desentrañar lo que puede ser el futuro. Tenemos que irnos a los años 20, cuando hay un auge bastante grande del comunismo en China. Venimos de la Revolución Rusa, que triunfa a principios de los 20, pues en China se produce también una especie de revolución. Sobre todo a raíz de la masacre de Shanghái, donde el partido gobernante en China en aquel momento, el Partido Nacionalista, liderado por Chiang Kai-shek, uno de los líderes más conocidos de China, pues ordena una matanza de unos líderes comunistas en la ciudad de Shanghái y de cierta gente afiliada a este partido. Entonces, los comunistas como que se empiezan a refugiar, se empiezan a formar en guerrillas liderados por Mao Zedong, el famoso líder comunista chino, y empiezan a combatir al Partido Nacionalista en una guerra civil. Esta guerra civil se ve interrumpida por la llegada de los japoneses a Manchuria y el inicio de la guerra sino-japonesa en el 36. Es decir, al final comunistas y nacionalistas aparcan sus diferencias temporalmente para unir fuerzas contra los japoneses. Una vez los japoneses se van y la Unión Soviética y Estados Unidos ganan la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil China vuelve. Al principio los nacionalistas, fuertemente apoyados por Estados Unidos, pues tienen cierta ventaja, pero los comunistas a partir de 1947 cambian la dinámica de la guerra, estableciéndose en baluartes en los pueblos y haciéndose fuertes realmente en los pueblos y llevando la guerra a entidades territoriales mucho más pequeñas, y ahí debilitan fuertemente a los nacionalistas, que para 1949 tienen que huir a la isla de Formosa, actual Taiwán, donde se refugian y van sobreviviendo hasta nuestros días. Van sobreviviendo en un principio porque tienen el apoyo diplomático, es decir, prácticamente todo el mundo la reconoce Taiwán como la China, como el gobierno chino legítimo, por decirlo de alguna manera, pero con el paso de los años esta reclamación va cambiando y los países van aceptando a la China continental, a la República Popular China, la China comunista, como verdadera y legítima China. Por tanto, lo que defendían tanto uno como otros es que ambos eran el legítimo gobierno chino. Y aquí es donde se produce otro hito muy importante, en 2021. ¿Qué pasa en 2021? Te estarás preguntando por qué es tan importante ese año, además de que, fue un año de pandemia y estábamos todos por casa y no había mucho que hacer. Pues pasó que hubo elecciones en Taiwán y ganó el partido independentista taiwanés. Por primera vez, porque hasta ese momento Taiwán había estado gobernado ininterrumpidamente por el Partido Nacionalista. Pero ¿cuáles son las tesis del Partido Independentista? No hace falta ser muy listo para averiguarlas. Ya por el nombre creo que os podéis hacer una idea. Básicamente, este partido defiende la separación total de Taiwán como un nuevo país con respecto a China. Claro, esto enfureció al gobierno de Pekín y ahí empezaron, digamos, los movimientos de aproximación, movimientos militares, maniobras militares, una escalada de tensión en la zona como pocas veces antes se había visto y una escalada que permanece hasta nuestros días. En 2022, en agosto de 2022, tiene lugar una cumbre
en Taiwán con una líder estadounidense, Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara Baja de los Representantes. Y bueno, ahí obviamente vuelve a haber una escalada de tensión mayor y la escalada se está manteniendo por el tema de Taiwán, por el tema de Rusia y Ucrania también. Y bueno, hay un clima de tensión muy palpable entre Estados Unidos y China. Y ahora explicaré el por qué es tan palpable. Pero necesito también dar más contexto histórico. Por cierto, hace unos días se llevó a cabo una cumbre entre China y Estados Unidos donde China básicamente advirtió a Estados Unidos que las dos únicas vías en relaciones internacionales con el país asiático iban a ser o la cooperación o el conflicto y que Estados Unidos debía elegir cuál quería. Parece que se llegaron a unos acuerdos de mínimo, pero un día después Biden ya llamó dictador a Xi Jinping y bueno, pues ya China ha dicho que esas declaraciones son inaceptables, o sea, bueno, realmente sobre el papel no se consiguió nada. Pero bueno, como digo, necesito hacer más contexto histórico para que entendáis por qué puede haber una tercera guerra mundial. Bueno, la historia actual, la historia que estamos viviendo a día de hoy viene sobre todo muy encaminada por la Segunda Guerra Mundial. Viene muy marcada por esta Segunda Guerra Mundial, donde, como sabéis, dos superpotencias como Estados Unidos y la Unión Soviética emergen y se enfrentan, ¿no? Cada una con un sistema, capitalismo versus comunismo. ¿Qué pasa? Que el ser humano no es idiota y naturalmente tiende a orillarse o tiende a favorecer aquellos sistemas que más se compaginan con la naturaleza humana. Y el capitalismo resultó ser una mejor opción en ese momento para el ser humano. Por tanto, el comunismo y la Unión Soviética perdieron esa guerra fría, que como tal fue fría, pero esta sí hay guerra, que yo creo que sí, ojalá me equivoque, pero yo creo que va a haber guerra. No va a ser fría, o por lo menos no va a ser tan fría como la Guerra Fría que todos conocemos. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Bueno, el comunismo se demostró como un sistema fallido para el contexto de aquel momento y el capitalismo triunfó, pero esto desde siempre ha habido una superpotencia que controla el mundo de manera unipolar, a la cual le surge otra que poco a poco le va ganando terreno y se va conformando como una superpotencia también, ¿no? Que puede disputarle la hegemonía a esa primera superpotencia. Entonces está pasando algo parecido en China desde que gobierna, bueno, desde que llegó al poder, mejor dicho, Deng Xiaoping y estableció esas reformas con las cuales China pasó de ser un comunismo, una economía comunista muy subdesarrollada, muy poco industrializada, a un capitalismo de mercado que empezó a traer a mucha inversión extranjera, mucha industrialización y poco a poco China pues se fue escalando hasta estar más o menos a día de hoy a la altura de Estados Unidos. Para mí ya supera a Estados Unidos en prácticamente cualquier ámbito. También una forma de medir el progreso de un país es con sus programas navales. Si nos vamos al programa naval chino, vemos que es una auténtica barbaridad. Barbaridad. Tiene una cantidad de barcos ya superior a Estados Unidos. Es cierto que en tecnología y modernidad pueden no estar todavía a la altura. Tienen por ahora solo 3 portaaviones, aunque digo solo, pero son el segundo país con más portaaviones. Pero Estados Unidos tiene 11. Sí es cierto que China está construyendo 5 portaaviones más. 5 de una, o sea, todos a la vez. Es bastante impresionante. Y cómo escalan, ¿no? En esa modernidad, en esa complejidad técnica los barcos. O sea, uno se da cuenta ya con el proyecto naval chino que es un país que va en serio, que va por la hegemonía mundial. Al final tenemos potencias terrestres y potencias navales en el mundo. Y bueno, pues normalmente tiende a predominar la potencia naval, la potencia que gobierna los mares. Y parece que China va encaminada a hacerlo. Bueno, ¿qué pasa a partir de esos finales de los 70 con Deng Xiaoping? Bueno, como iba diciendo, China entra en otro modelo y como comenté antes, confluyeron en la Guerra Fría dos modelos, el comunismo y el capitalismo se mostró como la mejor opción, pero ahora también están confluyendo dos modelos y es el modelo occidental, encabezado por Estados Unidos, el cual es un capitalismo neoliberal o corporativista, y tenemos el capitalismo de Estado estatal chino. También están confluyendo dos modelos. En mi opinión personal, ¿cuál creo que es mejor? Pues yo lo tengo claro.
el modelo capitalista estatal chino. Sí, a mucha gente igual le choca que yo diga esto, pero solo hay que ver los datos. En Estados Unidos y el mundo occidental, en general, tenemos unas tasas de enfermedades mentales que vienen acaecidas por este capitalismo neoliberal salvaje, donde no somos más que productos. Y claro, tú cuando estás tratando constantemente a la gente como un producto, pues es normal que haya ciertos desajustes a nivel mental y muy graves. Por ejemplo, Estados Unidos tiene muchos visos de perder esta tercera guerra mundial. Yo, de hecho, no contemplo ningún escenario donde pueda ganarla, porque actualmente la población de Estados Unidos a día de hoy, además de ser mucho menor a la población china, es una población pues muy individualista, que tiene muy poco concepto de colectivo. Es una sociedad muy fragmentada políticamente, casi yo diría que al borde de una guerra civil. Es una sociedad, bueno, pues que ha llegado a imponer, ¿no? Esta ideología woke, liberal, progresista, ¿no? Que para mí es la ideología de la muerte, es la ideología donde una sociedad, cuando alcanza esa ideología, es ya cuando decae totalmente. Y bueno, en sí es también una población, una sociedad muy dependiente de antidepresivos, ansiolíticos, drogas. O sea, todos hemos visto las imágenes de Filadelfia de zombies por la calle totalmente. Es el mayor consumidor de drogas Estados Unidos, sobre todo con esta nueva droga, el fentanilo. Por tanto, a nivel poblacional estamos viendo unos desbarajustes bastante grandes. No digo, obviamente, que el sistema capitalista estatal chino sea perfecto, ni mucho menos, pero por lo menos sí que se ha visto que es un sistema que puede llevar un progreso más sostenido durante el tiempo. Al final estamos hablando de China, de un país que ha crecido a un ritmo medio del 8% durante los últimos, no sé, 20 o 25 años, quitando, obviamente, los años del COVID, pero aún así siguió creciendo. Entonces, bueno, el sistema se está demostrando más práctico en el caso chino que en el caso estadounidense. Además que, bueno, como digo, han conseguido atraer muchísima industrialización, de esto voy a hablar ahora. La única ventaja que tiene a día de hoy Estados Unidos sobre China es el sector high-tech, es decir, alta tecnología, tecnología puntera. Estados Unidos, cuando se trata de hacer cosas de una tecnología superior, por ahora todavía están a la cabeza del mundo. Tienen grandes clústeres empresariales, en Silicon Valley, en Chicago, tienen otros más por el país, ¿no? A lo largo del país. Pero ¿qué pasa? La diferencia ya no es tan grande porque cada vez más a Estados Unidos le cuesta más atraer talento. En algunas zonas de Estados Unidos, fijaos en lo que está derivando su sistema, como California, se me viene a la cabeza rápidamente California, que es donde está ubicado Silicon Valley. Pero bueno, el caso de California viene muy bien para explicar lo que yo estaba explicando antes del tema del neoliberalismo, corporativismo. Al final, en California necesitas unas cantidades ridículas de dinero para vivir mínimamente bien. Estamos hablando de 7.000, 8.000 dólares. Al final son cantidades que no gana cualquier persona, que no cualquier persona puede ganar ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Que muchos estadounidenses están emigrando a México, y los que sois de México, los que sois de Sonora, de estados norteños, fronterizos, no me dejaréis mentir, esto es así. Muchos estadounidenses están escapando literalmente de Estados Unidos por el ridículo coste de la vida. Y bueno, esto también viene acarreado a lo que estaba comentando, que a Estados Unidos cada vez le cuesta atraer más al talento, al nuevo talento. Y es algo que no está pasando en China, que China cada vez más está trayendo nuevo talento. De hecho, muchos países como Estados Unidos, sobre todo desde la época Trump, es una persona muy, muy inteligente. O sea, Trump fue un presidente muy, muy inteligente, que supo jugar bien sus cartas y vio rápidamente que China era el rival, no Rusia. Es más, incluso intentó negociar con Rusia, llevarse bien con Rusia, para, en caso de una eventual guerra, que Rusia, bueno, estuviera ahí un poquito más de parte incluso de Estados Unidos. Entonces jugó las cartas muy bien en ese sentido, y es algo que supo ver muy bien Trump. Y entonces empezó una guerra comercial, es decir, vamos a atraer otra vez a las empresas estadounidenses a Estados Unidos, a sacarlas de China. Empezó a vetar la transferencia tecnológica, que esto ha sido el gran escollo y el gran problema para la industria occidental, ¿no? Que se trasladó a China, que básicamente los chinos han empezado a copiar lo que los europeos hacíamos. Lo que pasa es que ellos lo hacen más barato. Por tanto, están empezando a reemplazar nuestras empresas.
Y bueno, pues una serie de países occidentales impulsados por Estados Unidos ha empezado a bloquear, a vetar esa transferencia tecnológica, sobre todo desde la época Trump. Ya digo, a Estados Unidos es un país que cada vez le cuesta más atraer nuevo talento y a China menos. Por tanto, esa ventaja que tiene en las high-tech, en el sector alta tecnología, la va a perder en cualquier momento. Bueno, hemos visto hasta el momento una gran desventaja que tiene Estados Unidos, que es su población, y hemos visto una gran ventaja que tiene sobre China. Vamos a ver el punto débil de China, porque claro, uno se estará imaginando, entonces, ¿cómo hace Estados Unidos para frenar a un país como China? Bueno, económicamente no puede. Económicamente no puede. El sistema chino se ha demostrado mejor económicamente. Tiene muchas fallas. Es cierto que en China pues, no se respetan los derechos laborales de gran manera, aunque tampoco es como mucha gente opina, que los trabajadores están ahí prácticamente esclavizados. La mentalidad china también es muy diferente a la europea occidental. El trabajador chino es una persona que quiere ganar, que quiere tener y que está dispuesto a trabajar 24/7 casi. Entonces, sí es cierto que tiene muchos fallos el sistema económico chino, pero es cierto que está creando una clase media fuerte, que es al final el principal pilar sobre el cual se sustenta un país desarrollado. Cuanto más fuerte sea su clase media, más desarrollado será el país. Y China lo está haciendo, lo está consiguiendo. Es cierto que ha habido escollos, grandes escollos, ha habido especulación inmobiliaria. Quebró hace unos años, 2 años, la mayor inmobiliaria china, que ahora mismo no recuerdo el nombre, o sea, lo tengo en la punta de la lengua, a ver si puedo buscarlo. Evergrande, vale. Esta era la inmobiliaria más grande de China y quebró por una especulación, una burbuja inmobiliaria bastante grande, y esto lastró en cierta medida el desarrollo chino durante el año 21-22. Pero bueno, esto es un contratiempo. Económicamente yo creo que Estados Unidos ya no puede hacer nada para frenar. Entonces, si el comercio, que es una manera de hacer la guerra sin sangre, no ha funcionado, ahora queda la guerra, o sea, la otra herramienta que queda. Pero, ¿qué puntos débiles puede tener China? Vale, China tiene varios puntos débiles también, no todo es positivo. China ha tenido una política exterior bastante agresiva, sobre todo en los países asiáticos. Recordemos que el eje Asia-Pacífico, hoy en día, quien controla ese eje mundial es quien controla el mundo, porque las rutas comerciales, la cantidad de dinero que mueven esos países, el desarrollo técnico industrial que tienen, marcan el centro del mundo, marcan el centro de la economía mundial. Ya no es Europa. Europa podría haberlo sido en el siglo XX, desde el siglo a lo mejor XV hasta el siglo XX podría ser Europa el centro mundial, pero hoy en día es el eje Asia-Pacífico. Y aquí China ha jugado sus cartas de manera muy agresiva, lo cual le ha granjeado muchos enemigos. Es decir, China al final tiene conflictos territoriales terrestres con Mongolia, por Mongolia Interior, la región china que se llama Mongolia Interior, pues Mongolia la reclama también. Tiene conflictos territoriales, aunque muchos no lo creáis, con Rusia, también ha tenido conflictos territoriales, de hecho casi llegan a tener una guerra, hubo conatos de combates entre la Unión Soviética y China en los años 60. Tenemos también el problema, obviamente, de Taiwán, Japón, también por una serie de islas. Sobre todo, esta polémica con Japón saltó a la palestra a mediados de los 2000, 2010, 2011. ¿Qué más? Tenemos problemas con Vietnam. Vietnam también en su día invadió Camboya con el régimen de Pol Pot, y menos mal que lo hizo, porque la verdad es que lo de Pol Pot se les fue totalmente de las manos. Y eso que Vietnam era un país comunista que invadió otro país comunista, pues bueno, porque estaban viendo que aquello ya era una auténtica locura. Pero ¿qué pasa? Camboya era aliado de China y China posteriormente invade Vietnam. A ver, esto fue a finales de los 70, inicios de los 80. Entonces, bueno, desde entonces mantienen malas relaciones, además por el tema del mar de la China Meridional, también hay reclamaciones territoriales. Con Indonesia y Malasia pasa lo mismo, con Singapur también tienen sus problemas. Después hay la alianza del AUKUS, que es Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos, que bueno, pues obviamente también tienen muchos intereses cruzados. Y después tenemos el gran rival y el que puede decantar la balanza, el que puede jugar un papel clave. Para mí, la India es un país bastante más pobre que China, por tanto, no podrá configurarse como superpotencia universal, unipolar. O sea, la India no va a tener esa capacidad, tiene
muchos assets, muchos activos, principalmente yo diría que es el de la formación en altas esferas. Vemos que tienen muchos CEOs de grandes empresas, Microsoft, Google, o sea, al final son directores indios y bueno, pues ahí tienen gente muy bien colocada. Pero la India sin duda va a jugar un papel determinante en este posicionamiento. Tanto la India como China forman parte del BRICS, pero esta es una alianza comercial, económica, muy tenue, la verdad. Mucha gente le da una importancia que no tiene el BRICS y de hecho las relaciones entre China y India son nefastas, son realmente nefastas. Estamos hablando de, bueno, todo el tema de la región del Tíbet, de la Cachemira, o sea, problemas territoriales. El Tíbet antiguamente era un país, en los años 40 era un país, hasta que, bueno, los comunistas ganan e invaden el Tíbet, que tenía un escaso ejército, y bueno, ahí el Dalai Lama escapa a la India, y hay todo el problema este con la India y China, que desemboca en una guerra a inicios de los años 60 que gana China, podríamos decir que gana China. Pero desde entonces, bueno, las tensiones territoriales han seguido muy vigentes. Ha habido incluso, bueno, ha habido, todos los años hay peleas de soldados chinos e indios a manotazo limpio y esa es la regla y por suerte no escala más allá. Entonces, es muy importante para el devenir del conflicto la postura india, que por ahora parece bastante en contra de China, pero también no parece muy situada a favor de Estados Unidos. Es decir, ellos van un poquito a su bola y me parece una postura bastante correcta, tienen potencial para lograr grandes cosas. ¿Qué pasa? China para contrapesar esto está apostando por Pakistán, que es un país también rival por la región de Cachemira de la India, es decir, para contrapesar la postura de la India, pues tiene ahí a Pakistán, vecino de la India. ¿Cuáles son los dos problemas? Y esto lo voy a ligar con Pakistán, también que tiene la India, perdón, China, es que en primer lugar no tiene la capacidad de alimentarse a sí mismo, tanto hídrica como alimentariamente, me refiero. Voy a explicar esto un poco más a detalle. Hídricamente estamos viendo que hay un déficit muy grande de agua, de agua dulce ya desde hace muchos años en China. Se crearon presas como las Tres Gargantas, se inundaron pueblos, se hizo de todo porque China tuviera esa autosuficiencia hídrica. Pero no puede ser, no, a día de hoy no se ha conseguido. Si es cierto que se está cerca de conseguir, de hecho, China ha comprado muchísimos manantiales fuera de su propio país, pero para China el Tíbet es clave en este aspecto, porque el Tíbet tiene unas reservas hídricas, tiene unos cursos de agua que suministran gran parte del agua a China. Por eso el tema de la guerra contra la India, porque no se puede permitir, por eso la dura represión que hay con el independentismo tibetano, porque China necesita, o sea, esta es una región estratégica para la China sin la cual China no puede existir, no puede configurarse, porque ya no solo estamos hablando del agua dulce para el consumo humano, sino para lo que voy a comentar ahora, también para el regadío, para autoabastecerse de alimentos, que es algo en lo que también peca China, es decir, algo con lo que no puede contar a día de hoy, con esa autosuficiencia. Por eso importa mucha comida a otros países. Es una debilidad China. Entonces, bueno, la otra debilidad, y aquí es donde vuelve a entrar en juego Pakistán, es el tema de los recursos energéticos. También China no tiene esa suficiencia energética, pese a que ha creado presas como las Tres Gargantas y bueno, muchos otros sistemas. ¿Qué pasa? Ahora con la guerra lo tiene más fácil porque le compra gas natural a Rusia y petróleo y otros derivados a un precio realmente ridículo, entonces lo tiene fácil para lograr esa autosuficiencia. Gran parte del gas también venía de los países árabes, del Golfo Pérsico, pero ¿qué pasa? Venía normalmente en forma de gas natural licuado y tenía que cruzar por el estrecho de Malaca muchas veces. No solo gas, también muchos alimentos, muchos enseres claves, no, bueno, enseres no sería la palabra, suministros, víveres clave, tenían que cruzar por ese estrecho. La India recientemente ya ha fabricado su segundo portaaviones, el Vikrant. No, ahora mismo no recuerdo si es el Vikramadilla o el Vikrant, pero bueno, esos son los dos portaaviones que tiene la India. Y tiene una flota perfectamente viable para cerrar ese estrecho de Malaca y
y bueno, comprometer a China gravemente. Entonces, ¿qué hizo China para contrapesar esto? Pues además de apostar por Taiwán, que es un país fallido, la verdad, hay muchísima inestabilidad política, tiene muchísima deuda, financia sus servicios públicos con deuda, o sea, es un país al que yo no le auguro cosa buena, pero sí es cierto que China está apostando mucho por ello, están comprando mucha deuda, han creado un puerto, un hub logístico, han creado un gasoducto, por el cual se lleva el petróleo directamente desde el Golfo Pérsico hasta China sin tener que pasar por ese estrecho de Malaca, lo cual ha sido una jugada muy acertada. También a nivel militar, pues están cooperando, ¿no? Para que Taiwán pueda contrapesar a la India. Ya Pakistán, perdón, he dicho Taiwán, me refería a Pakistán. Pakistán y la India ya tuvieron una guerra también en su día. Y bueno, pues es cierto que a nivel militar para mí la India es muy superior, pero bueno, obviamente pues China está impulsando las Fuerzas Armadas pakistaníes para en caso de conflicto que también puedan servir de ayuda. Además tienen muchos acuerdos de ciberseguridad, de defensa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Pakistán es un activo de los pocos activos que tiene junto con Rusia, porque también Rusia depende a día de hoy de China, para afrontar una posible tercera guerra mundial. Entonces, esas son las dos principales desventajas que tiene China. ¿Qué pasa? A Estados Unidos, como dije, solo le queda, si quiere frenar a China, solo le queda la herramienta militar, mientras todavía tiene esa superioridad militar, sobre todo en el apartado de modernidad de los equipos, porque va a tener muchos problemas si van a una guerra total contra China por el tema de la población. Veo una población que no creo que esté dispuesta a luchar en una guerra, tiene menos población, una población con serios problemas mentales y sobre todo lo que hablábamos antes de la economía y de los sistemas que no he mencionado, bueno, he mencionado ligeramente en el caso chino, pero el caso de Estados Unidos, así como antes os decía que para tener un país desarrollado tienes que tener una clase media fuerte, Estados Unidos está destruyendo la clase media, o sea, cada vez hay una desigualdad más palpable, cada vez hay más mendigos, más homeless, más gente en la calle, más gente viviendo bajo la pobreza, es decir, cada vez hay una brecha más grande entre una élite de multimillonarios y el grueso de la población que, bueno, pues pasan a vivir bajo el umbral de la pobreza. Entonces, esto también es algo que está pasando con el sistema estadounidense, el sistema neoliberal o el sistema corporativista. Y bueno, como digo, a Estados Unidos le queda esa herramienta. ¿Por qué Taiwán es tan importante para Estados Unidos? Seguramente os estáis preguntando. ¿Por qué lo necesita tanto? Pues principalmente por dos motivos. El primero es una cuestión territorial, es decir, de poner tierra de por medio ante China. Es un escudo, Taiwán sirve de escudo. Desde la guerra de 1812, donde Canadá y Gran Bretaña invaden Estados Unidos nunca ha peleado, a excepción de la guerra civil, en su propio territorio. Y Taiwán, así como Filipinas, así como Malasia, Indonesia, así como algunas islas que tienen el Pacífico, como Japón, como Corea del Sur, le sirven de escudo a Estados Unidos para frenar a China. Es decir, antes de llevar la guerra a Estados Unidos, se lleva a Taiwán y ahí confluyen las dos guerras y mientras están confluyendo luchando en Taiwán, Estados Unidos no puede, mejor dicho, la guerra no llega a Estados Unidos, a suelo estadounidense. ¿Qué pasa? Los chinos han dicho, el gobierno chino ha dicho que Taiwán, o sea, según la perspectiva del gobierno chino, Taiwán es una región rebelde y la cual me parece una perspectiva correcta, ya que Taiwán también consideraba a la China continental pues parte, ¿no?, de su propio territorio. Entonces hacen esa reclamación y a mí me parece obvia, porque China solo puede haber una y los comunistas ganaron la guerra en su momento, lo normal es que ahora mismo tengan la razón. Por tanto, bueno, ahí sí que les tengo que dar la razón, que se las doy en muchísimas cosas, de hecho, más que la de los Estados Unidos, que después veremos la postura que quizás deba adoptar España o mi postura personal en cuanto a esto. Y bueno, el gobierno chino ha dicho que para 2049, celebrando el 100 aniversario de la victoria comunista, Taiwán debe volver a integrarse a lo que es la soberanía nacional, de una u otra manera. Obviamente, los chinos pues, prefieren la vía diplomática porque para ellos también sería enfrentarse, ¿no?, a su población. Entonces, bueno, esto va a pasar antes o después y claro, para Estados Unidos supondría una pérdida muy grande que no se puede permitir por eso, porque China ya estaría en posición de atacar suelo estadounidense, en posición de construir bases artificiales, islas artificiales más
digamos, más cerca de su suelo, con lo cual los bombarderos chinos podrían atacar posiciones de Estados Unidos y claro, es, digamos, una brecha dentro de ese escudo. Esto por un lado, pero por otro lado también supone, digamos, una amenaza a la única ventaja que todavía tiene Estados Unidos económicamente hablando. Comenté antes del high-tech. ¿Qué se necesita realmente para tener un sector de alta tecnología puntero, desarrollado y competitivo? Pues se necesitan sobre todo microchips y semiconductores. ¿Qué pasa? Taiwán es el mayor productor de estas sustancias a nivel mundial. De estas sustancias, bueno, de estos artefactos. Y claro, se los deja a Estados Unidos a un muy, muy buen precio, lo cual permite incrementar la competitividad en el mercado de las empresas estadounidenses de alta tecnología. Claro, perder Taiwán también supondría perder esa hegemonía, ya que esos semiconductores y microchips pasarían al lado chino y China ganaría esa hegemonía. Entonces, Taiwán representa... Si Estados Unidos pierde Taiwán, se acabó. Se acabó. Su hegemonía ya no la podrá mantener de ninguna de las maneras. Es más, militarmente no le quedan tantos años a Estados Unidos de estar por encima de China. O sea, podríamos estar hablando de al final 20 años a lo muy sumo de hegemonía militar estadounidense. Una vez se pase ese tiempo, se pase ese lapso, ya Estados Unidos habrá perdido la ventana de oportunidad de guerra. Por eso digo que hay tantas posibilidades de que haya una guerra caliente entre China y Estados Unidos. ¿Cómo se desarrollará? Pues no lo sé, porque ambos tienen cabezas nucleares. Es cierto que Estados Unidos tiene muchas más que China, pero al fin y al cabo ambos tienen cabezas nucleares suficientes para hacerse mucho daño el uno al otro. Entonces, no sé exactamente cómo se desarrollará esa guerra, pero es muy palpable esta realidad. Discutí el sábado con un chaval que el chico piensa que sabe más de geopolítica que yo, de geoestrategia que yo, porque la verdad es que decía unas cosas que sí, que Estados Unidos iba a conservar su rol dominante, que no iba a haber guerra. Bueno, esto no tiene ningún tipo de sentido, como digo ya, porque o una de dos, o Estados Unidos admite, digamos, deportivamente que ha perdido su hegemonía en el mundo, lo cual le va a traer una serie de consecuencias negativas, su economía va a perder preponderancia, la gente va a vivir peor en Estados Unidos, es decir, el nivel de calidad de vida va a bajar. No quiero decir que Estados Unidos vaya a desaparecer, ni mucho menos, ni se vaya a convertir en un país tercermundista, pero sí es cierto que va a perder esa hegemonía mundial económica, sobre todo, y va al final a haber un detrimento en la población estadounidense. Pero una de dos, o lo hacen, digamos, pacíficamente, como lo hicieron con la Unión Soviética, o entonces se va a la guerra. Y por cómo ha actuado Estados Unidos durante muchos años, durante muchos años, pues yo me inclinaría por la guerra. Al final Estados Unidos es un país muy beligerante, que le gusta sacar la herramienta, porque también han tenido durante muchos años la hegemonía y han podido hacerlo, pero no veo a Estados Unidos renunciando a esta hegemonía de manera totalmente voluntaria y pacífica. Por el lado contrario, China entiende que ellos van a gobernar el mundo por el medio del comercio, que en sí es otra manera de hacer la guerra, pero una guerra así, mucho más pacífica, y ellos lo tienen muy metido a fuego de que no hace falta que vayan a la guerra. Su sistema es lo suficientemente bueno como para lograr esa hegemonía mundial sin necesidad de conflicto. Es curioso, ¿no?, que yo al final esté diciendo esto de un país que se autoproclama comunista, siendo yo un ferviente anticomunista. Pero bueno, yo creo que a día de hoy lo que tiene de comunista a China es la palabra, y esto lo saben en el gobierno chino. Desde Xi Jinping hasta el último mandatario chino saben que el comunismo fracasó, se demostró como un sistema no apto para las sociedades humanas, y ahora están por su sistema, por su propio sistema, que es un capitalismo estatal, un capitalismo de mercado, pero bueno, un capitalismo dentro de lo que cabe. Entonces, bueno, esto al final es una cuestión de semántica. Los chinos a día de hoy no son comunistas, pero bueno, esto es un poquito mi opinión en base a si va a haber guerra o no, en base a los pros y los contras que tiene cada país. Ahora pasamos al tema de España. España es un país, al igual que Europa, que ha perdido toda relevancia en el mundo. A día de hoy, Europa es ya más un escenario que un jugador, es decir, eh, es un escenario donde potencias como China y Estados Unidos pues están haciendo y tejiendo, ¿no?, el tejemaneje, están moviendo los hilos, pero sin embargo nosotros no tenemos ningún poder de influencia ya en el mundo. Económicamente somos un desastre. Europa es un auténtico desastre, son países endeudados hasta las trancas,
Y esto es otra cosa, cuando una potencia emerge normalmente suele comprar mucha deuda, suele aumentar la influencia en los países pues del mundo a base de comprar deuda, y esto es algo que ha hecho China, tanto con Estados Unidos, que gran parte de la deuda estadounidense es China, como en Europa. Y bueno, a nivel modelo, el modelo para mí neoliberal corporativista ha fracasado. Ha fracasado. Si seguimos del lado estadounidense, pues lo único que nos va a arrastrar es al vacío. Por tanto, yo defiendo aquí la alineación con China. ¿Por qué? Porque si China se impone, por lo menos nos corresponderán las migajas. Y las migajas es mejor que nada. En el caso más particular de España, España tiene un problema con Marruecos. Es obvio, a día de hoy, por Ceuta y Melilla. ¿Qué pasa? España, en sus relaciones con Estados Unidos ha sido un país que nos ha costado mucho. Nos ha costado prácticamente todo. Nos ha costado nuestra potencia como país. Estados Unidos es un país que nace gracias en parte a nosotros, al apoyo de España en la guerra de independencia estadounidense, pero cuando Estados Unidos nace ya tiene una idea muy clara, que es echar a España de América. Porque España en América representa una amenaza para ellos, es cierto. Entonces, bueno, ¿qué hacen? Apoyan las independencias de todos los países americanos. Pero para mí, sin duda, el evento clave es el tema de la guerra de Cuba. Ellos actúan de una manera muy, muy rastrera, con un ataque de falsa bandera sobre un barco suyo para culparnos a nosotros y declararnos una guerra. Ellos ganan la guerra porque ya para aquella estaban mucho más avanzados. Y bueno, pues se quedan con Puerto Rico como una colonia, se quedan con Cuba como estado satélite y con Filipinas como una colonia también. Por tanto, esto ya para empezar, pero es que no acaba ahí. Nos obligan a darle el Sidi Ifni a Marruecos en los años 60, perdón, y después nos obligan a entregar el Sáhara Occidental sin pelear. Entonces, yo sinceramente no me fiaría mucho porque viendo las putadas que nos han hecho a lo largo de la historia, yo me creo que el día de mañana digan, no, tenéis que entregarle Ceuta y Melilla a Marruecos, porque además Marruecos es su único aliado en el norte de África. Estados Unidos también está perdiendo la carrera por África, lo que se conoce como la Tercera Guerra por África. La primera fue en la época colonial, la segunda fue en la Unión Soviética, en la Guerra Fría, donde la Unión Soviética y Estados Unidos pues, se repartían la influencia de África, y la tercera está siendo esta, pero desde luego China va con mucha ventaja. Prácticamente los africanos han echado a Francia, que también era un país que solía tener muy buenas posiciones de influencia. Incluso, bueno, pues la acusaban de entre los que me incluyo, le acusaban de neoimperialismo. Y yo, ya digo, me incluyo y bueno, prácticamente han conseguido expulsar a Francia de África, lo cual me alegra bastante porque Francia, al igual que las potencias anglosajonas, suelen ser potencias carroñeras que, digamos, acaban con todos los recursos sin dejar nada. Y bueno, me alegro que los chinos hayan echado a Francia de África. Pero bueno, ya digo, Marruecos es muy importante, muy vital para Estados Unidos porque es su punta de lanza en el norte de África. China tiene Argelia y nosotros deberíamos alinearnos más con este bando porque es el que puede garantizar la supervivencia de Ceuta y Melilla como ciudades españolas. Cosa que Estados Unidos nunca ha dejado claro, siempre ha sido muy ambiguo, ¿no?, con este tema. Sin embargo, China ha dicho y ha ratificado en muchas ocasiones la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Por tanto, yo ya digo, a nivel alianzas, creo que es hora de hacer un cambio táctico. Ya sé que no cuadra por el sistema, porque nosotros somos una democracia, no se nos puede ver como una dictadura, ¿no?, haciendo relaciones o estableciendo relaciones muy estrechas. Pero a mí lo que me interesa es la supervivencia de mi país. Eso es lo que me interesa a mí. A mí lo que me interesa es el bienestar de mi país a largo plazo y con Estados Unidos no lo vamos a conseguir porque apostar por Estados Unidos es apostar a caballo perdedor. Lo estamos viendo no solo con la influencia en África, con la influencia en América también es muy importante. Y China está teniendo unas posiciones muy favorables, sobre todo en los países que tradicionalmente eran de influencia soviética, de la esfera de influencia soviética. Estamos hablando de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela. Imaginaos Cuba. Al final tienes una base cerquísima de Estados Unidos. Tácticamente te da muchas posibilidades.
¿Y qué pasa? Argentina también está pudiendo caer en ese sector. Lo estamos viendo ahora con el tema del JF-17, el tema de la compra del nuevo caza, contra el F-16. Ahí se ve cómo pujan las dos potencias por la influencia de Argentina. A nivel operacional, le da muchísima ventaja a China tener influencia en Argentina. Tiene acceso a la Antártida, puede construir puertos, puede controlar el estrecho de Magallanes. Ya que, bueno, el canal de Panamá de facto lo controla Estados Unidos y es la principal vía para cruzar de Europa a Asia pasando por América. Pero bueno, el estrecho de Magallanes podría ser una vía secundaria. Pero sobre todo lo interesante para China en el caso argentino es el tema de la Antártida. Es decir, el poder acceder o tener, digamos, una ventaja primordial a los recursos de la Antártida. Para mí Chile está apostando a caballo perdedor porque está apostando por Reino Unido y por Estados Unidos. Y bueno, para mí Chile está apostando a caballo perdedor, pero bueno, también es otra manera de ver, ¿no? Lo cada vez, digamos, más cubierto que tiene el terreno China. Es decir, ya tiene influencia en África, tiene influencia en América, que se espera que pueda seguir creciendo, tiene influencia obviamente en Asia, en Europa. Obviamente es un sector, una región mucho más favorable a Estados Unidos, pero que yo defiendo que España debería dar el paso y debería dar la patada a los Estados Unidos, porque si no nos vamos a hundir con ellos. Y bueno, no me voy a enrollar más, que ya ha quedado un podcast larguísimo, ya sé que hasta aquí no habrá llegado nadie. Si has llegado hasta aquí, pues comenta, no sé, la palabra... a ver, una palabra así para que puedas saber que habéis llegado hasta aquí. Guerra Fría 2.0. Venga, comentad esas palabras si habéis llegado hasta aquí. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido interesante, al final ha sido una machacada de datos brutal. Espero que os hayáis quedado con algo durante este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad vuestro like, suscribiros, sobre todo suscribiros, muy importante, porque así también me ayudáis a saber que este tipo de vídeos gustan y a traerlo un poquito más en el canal. Seguramente me han quedado 50.000 cosas en el tintero. Es un tema muy complejo que podría dar perfectamente para 2 o 3 horas perfectamente hablando. Pero bueno, para no hacer más largo esto, hasta aquí dura el vídeo. Cualquier cosa que queráis comentarme también podéis dejarlo en los comentarios. Así que nada, chicos, como digo siempre, un saludo a todas máquinas y nos vemos en la próxima. Adiós.